Bienvenidos a un nuevo episodio de Eyesight Academy. Hoy hablamos con el Dr. Mario Riquelme, médico egresado por el Tecnológico de Monterrey, oftalmólogo con alta especialidad en glaucoma en el Hospital Barzilai de la Universidad Ben Gurión en Israel. Hoy abordamos un tema importante enfocado a las diversas técnicas y combinaciones iniciales en la cirugía de glaucoma. Disfrútalo y no olvides darle clic en la campanita para más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí y darte el tiempo. Bien, gracias por invitarme, de verdad. Siempre les agradezco por lo que hacen de ahí acomodar su agenda. Hoy es fin de semana, vas terminando de trabajar, estoy viendo que estás ahí en tu consultorio. Entonces, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de verdad a estos caprichos de la academia. Gracias por invitarme. Me está gustando mucho el proyecto que estás haciendo. Te felicito, de verdad. Gracias. Yo sé también la freguita que es estar consiguiendo invitados y ediciones y subiendo todo. Es un mundo además de todo lo que tenemos que hacer día a día. Entonces sí, como que a veces anda uno ahí cabizbajo, pero pues ni modo, toca hacerlo. Sí. Mario, pues mira, el motivo de este podcast, como ya te había comentado previamente, pues es hablar un poquito del abordaje quirúrgico en el glaucoma. Hace poquito tuve la oportunidad de hablar con una colega, que a lo mejor sí alcanzaste a ver uno de los episodios, que es Stephanie Hernández, una excelente glaucomatóloga y colega, amiga y demás. Y pues vimos que el glaucoma es un mundo de posibilidades, tanto desde el abordaje clínico, o sea, yo creo que podríamos hacer un podcast nomás de campimetría, un podcast nada más de OCT, un podcast nada más de evaluación de ángulo y demás. O sea, creo que podrías hacer un libro. Entonces, pues ahorita yo estaba como discutiendo qué es lo que valdría a lo mejor la pena abordar y continuar, y creo que una de las partes, así como es un mundo, el glaucoma, pues es considerar la cirugía en glaucoma. Dentro de la cirugía en glaucoma, igual, pues tú sabes, es un mundo de opciones, y el protocolo es súper extenso en ojos pequeños, ojos grandes, ángulos cerrados, ángulos abiertos, en fin, creo que igual también podríamos escribir otro episodio con cada abordaje, pero creo que la idea general de este episodio es como que empezarnos a aproximar un poquito en los primeros pasos, sobre todo dirigido a oftalmos generales o a glaucomatólogos, a fellows que están en glaucoma, para que a lo mejor vayan intuyendo qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que abordar el caso, ¿no? Y sobre todo también saber cuándo sí mandarlo con el especialista en glaucoma, porque yo creo que pese a que tenemos una rama general de conocimientos en el abordaje y protocolo inicial del glaucoma, yo sí creo que hay cosas que solo el glaucomatólogo sabe abordar de una manera un poquito más eficaz, y en cuestión quirúrgica pues ni se diga. Entonces, bueno, yo siento que algo importante es definir el momento ideal para considerar una intervención en un paciente con glaucoma. ¿Tú cómo definirías el punto en el que puedas decir, ya toca cirugía en este paciente? Bueno, mira, yo voy a hacer mi disclaimer. Yo soy un fiel creyente de que solo la cirugía cura. Y yo voy muy de acuerdo. Bueno, mi maestro viene de la escuela de Ike Ahmed, entonces siempre todo mi fellow fue muy mucho a promover el abordaje de cirugías tempranas, o sea, un abordaje sobre todo con el mundo de la mínima invasión, con la aparición del y demostrar en el primer mundo que el SLT es muy eficiente, o sea, abordajes quirúrgicos o abordajes terapéuticos mínimamente invasivos tempranos son bastante más eficientes, ¿no? Entonces, a lo mejor el umbral que vas a tener de mí de cuando llegar a un momento quirúrgico es más bajo. Bueno, un poquito de el contexto en el que yo estoy también. Yo estoy en la península de Yucatán, o sea, en Quintana Roo. Aquí, característicamente, la población local son hipermétropes, a veces hipermétropes de alto grado. Entonces,
nada que ver con mi fellow. O sea, pues yo te veía ya, pues tú sabes que allá hay inmigrantes de todo el mundo, ¿no? Mucho europeo en Israel y pues yo veía pseudoexfoliaciones, glaucomas primarios de ángulo abierto ya avanzados, con historias de progresión más lenta. Y aquí no son ángulos cerrados. O sea, te podría decir que a lo mejor el 40% de mis pacientes son un ángulo cerrado. También estoy con el sesgo de que pues sí soy ya como especialista de referencia, porque también me llegan muchos pacientes que ya están tratados de mucho tiempo o que ya se intervinieron una vez y ya me llegan para una segunda intervención. Entonces, dentro de ese universo de pacientes y de la experiencia que yo estoy teniendo aquí, realmente no tengo muchos pacientes que los agarro desde el inicio. Ok. Ahora, de los pacientes que se pueden detectar al inicio, podríamos hablar de las sospechas de, por ejemplo, sospecha de cierre angular o que ya son glaucomas de ángulo cerrado, pero a posicionar, o sea que no tienen sinequias, que tienden a ser los pacientes que a veces progresan mucho. Me ha tocado situaciones de pacientes que ellos sienten la progresión de su campo visual en el escotoma y sin embargo pues se les hace raro que le dicen que siempre su presión está bien, o sea que ellos los tienen bajo tratamiento y pues que no, que su presión está bien y entonces empiezan a buscar por otro lado y ya los mandan. Obviamente en estos pacientes que son hipermétropes pues no hay mucho que pensarle, o sea tú ves que es un paciente que tiene un componente facomórfico, tiene un ángulo angosto, pues le tienes que regalar espacio a ese ojito de función, ¿no? En cuanto al ángulo abierto, mi umbral de tratamiento, por ejemplo, en pacientes que están presbitas o que ya tienen alguna queja visual, que no quieren usar lentes, o sea, que ya están pensando hacer algo visualmente y que aparte tienen una presión no muy alta pero controlada, por ejemplo. Ahí discutimos la opción de, oye, pues mira, podemos hacer una cirugía combinada, o sea, una faco mix. Yo uso mucho la goniotomía ab interno. Realmente no uso de las terapias que hay para el ángulo, no uso mucho más que la goniotomía porque los resultados todavía no me convencen. Digo, hay estudios comparativos, no tengo nada en contra de las soluciones que hay, pero, o sea, yo preferiría 1000 veces hacer o una, por ejemplo, goniotomía con un Travex, con un trabectomo o con una aguja, la técnica de Bang que se llama, una aguja 27 con la punta doblada, o un GAT que puedes usar con una misma sutura, no tienes que tener las soluciones más caras. O sea, el trabéculo te lo puedes llevar de una manera muy económica y tener resultados bastante positivos. Y entonces, digo, este umbral de abordaje quirúrgico pues es muy adaptable, o sea, se mueve mucho de acuerdo al paciente. También, por ejemplo, pacientes que empiezan a batallar con su tratamiento, por ejemplo. O sea, que ya no te aceptan o que ya empiezan a desarrollar reacciones alérgicas a las gotas, ya tienen una enfermedad de superficie muy, pues moderada, avanzada, que ya se empieza a hacer un problema de su calidad de vida, también se les propone una cirugía. O sea, hay un rango, un abanico muy grande por la cual uno decide avanzar a una cirugía, pero en mí, personalmente yo, sí
decido avanzar un poco más antes, ser más intervencionista y luego con eso comprar el poder hacer procedimientos menos agresivos e ir extendiendo el tiempo en el que necesitaríamos hacer cosas más grandes a futuro, ¿no? Es más o menos esa es mi manera de pensar. Ya, no, pues tiene sentido ser un poquito como preventivo. Yo creo que ahora sí, en muchos factores, incluso lo puedo traspolar un poquito lo que dices a la retina, que a veces puede ser un poquito como difícil de aterrizar, porque ni modo que digas, ¿cómo lo vas a operar antes de que se le desprenda la retina? ¿No? O sea, no es tanto así, pero por ejemplo, sí ya cada vez, incluso las guías de las academias como Retina, pues cada vez, por ejemplo, en pacientes con retinopatía diabética ya te dicen, es mucho mejor hacer una intervención temprana de quitar esa hialoides enferma y demás, que va a ser membrana, extracción y que eventualmente va a desprender la retina, ya que te esperes primero pues ponle láser, luego le pones la inyeccioncita y luego ya te esperas hasta que tenga membranas para operarlo. Y yo sí a veces lo he hecho ya con pacientes jóvenes sobre todo. Y creo que sí en ese caso la cirugía, pues no es que no tenga una indicación, a veces te pueden como tachar de es que nada más vas a empezar a operar por operar. Creo que tiene una indicación real que es algo preventivo y que de alguna forma en muchos aspectos, igual del glaucoma, creo que es algo estructural. O sea, no es algo tan, ¿cómo te puedo decir? No es como, es que tengo el colesterol alto y me tomo algo para bajar el colesterol y hago ejercicio y no es algo como que se pueda modular tan fácil de otra forma más que, a ver, tiene un componente cristaliniano, tiene cerrado el ángulo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ábrele más el ángulo, ¿no? O sea, ¿y cómo lo haces? Pues entrándole de alguna forma, ¿no? Creo. Entonces... Incluso, por ejemplo, hay un grupo de pacientes que tienen el ángulo abierto, ok, si tú lo mides con el OCT, por ejemplo. Pero tú ves que el segmento anterior está muy a tensión. O sea, estoy seguro que has visto pacientes y les has hecho OCT de segmento anterior. O sea, tú ves que el iris está así abrazando, pero no cumple los criterios de que tiene un tercio del cristalino sobrepasando en el volt de la cámara anterior. O sea, pero tú dices, oye, este segmento anterior está a tensión, ¿no? Y bueno, si te pones a pensar, pues, qué está pasando en las células, qué está pasando con la tensión hacia el cuerpo ciliar, todo eso está causando una rotación anterior del cuerpo ciliar y del espolón escleral, y le bajas la función de la efectividad que puede tener el ciclo que tiene normalmente la malla trabecular, de sístole, diástole y todo lo que tiene que ver. O sea, ese segmento anterior no se ve que está muy cómodo. Entonces, pues también ahí, o sea, si es, por ejemplo, ahí si es un paciente que ya lo tienes con gotas, le dices, no, pero es que es un ángulo, o sea, no está cerrado, pero está a tensión y lo tienes con gotas. Pues, ¿qué va a pasar a largo plazo? Digo, eso está estudiado, o sea, puede tener cambios progresivos, incluso la parte del endotelial del canal de Schlemm, por esas disfunciones a bajo grado que tú lo sometes a largo plazo. Y por otro lado también, o sea, el VAC llega hasta la malla trabecular. O sea, no es que las gotas son inocuas, o sea, todo tiene un efecto secundario, ¿verdad? Yo creo que a veces las discusiones que se arman a nivel así de congresos y eso, y de los doctores a lo mejor que son un poco más tradicionales, que tienen esa resistencia a lo mejor hacer pues que ahora se maneja como glaucoma intervencionista. Es más como el miedo a las cosas nuevas porque no es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y no es porque no tiene lógica de hacer algo nuevo, ¿no? Pero yo digo, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados del manejo y yo sí creo que ser menos invasivo más temprano te permite una mejor historia a largo plazo del glaucoma. Y por ejemplo, si tienes un glaucoma de ángulo cerrado y uno de abierto, el manejo en cuestión de
quirúrgico inicial, ¿cuál es el tuyo? O sea, si consideras, si lo estás pescando a tiempo, como primero hacer FACO y alguna intervención mínima en el ángulo, aunque sea de ángulo ¿El abierto. cerrado o el abierto? Pues, ¿cuál sería tu diferencia entre el abierto y el cerrado? O sea, ¿tú crees que sí influye, por ejemplo, en un abierto que también le quites el cristalino, que le hagas una FACO? O sea, la FACO en general te puede bajar un 16-18% la presión intraocular. Pero en un ángulo abierto, digo, vamos a ver, las decisiones quirúrgicas en glaucoma se basan primero en la severidad de la enfermedad, ¿ok? Y con eso demarcas la urgencia y tu presión objetivo, ¿no? Y con eso ya, si lo juntas con el tipo de glaucoma que tienes, si es de ángulo abierto, ángulo cerrado, primario, secundario, ¿a qué? ¿No? Ya estás viendo más o menos qué abordaje le vas a dar y qué tan rápido. Con esas dos cosas tú ya sabes qué tan rápido tengo que actuar, qué tan agresivo voy a ser, ¿no? Y también qué resultado te va a dar ser mínimamente invasivo o tienes que ser muy agresivo, ¿no? Que también digo, desde que tú ves, por ejemplo, un campo visual, si ya ves una visión en túnel, tú dices, hermano, esto ya es, o sea, es un Hail Mary, ¿no? Tienes que hacer lo más que se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí ya nada más cambia el, bueno, ¿qué problema tiene este paciente? ¿Es ángulo abierto? Es ángulo cerrado, tengo que mejorarle el segmento anterior, tengo que quitar sinequias, tengo que quitar el trabéculo, tengo que, qué tipo de drenaje le tengo que poner, que si es un tubo, que si es un tubo de menos invasión, tengo que meterme con el cuerpo ciliar, tengo que hacerle una ablación, de cuántos cuadrantes, o sea, te lo va a dar mucho el conocer qué tan avanzado está la enfermedad y la anatomía del paciente. Esas son las primeras dos preguntas. Si es un glaucoma inicial, en los dos casos, ok. Si es un ángulo abierto, te puedes ir más tranquilo. Porque el paciente si dice, no, yo quiero, no estoy muy convencido en hacerme algo. No se quiere ni hacer láser. ¿No? Yo sí los empujo. Oye, en el primer mundo esto ya no es pregunta. O sea, esto ya es, vamos a hacer SLT, ¿no? Aquí está la opción, lo puedes hacer. Hay una resistencia moderada, ¿no? Yo le culpo más a la parte económica. Ok. Claro. Pero no creas, o sea, yo te diría que es un 50-50 de los pacientes aceptan o no hacerlo, ¿no? Si es un ángulo cerrado, o sea, es un paciente que de entrada tiene sospecha de ángulo cerrado, lo estudias más a fondo. Yo siempre en mis estudios que me gustó la plática que tuviste con la doctora, yo siempre digo, porque yo tengo aquí disponible el OCT y la campimetría, yo siempre les hago todo. O sea, lo tengo así como un protocolo. Inicialmente 24/2 con 10/2 y ya de ahí veo con cuáles sigo haciendo de manera seriada, dependiendo de dónde está el daño. Y luego les hago OCT nervio, capas células ganglionares, fibras nerviosas, segmento anterior dinámico, ok, con luz apagada, luz prendida, y ya con eso veo el comportamiento del segmento anterior y a veces te lleva sorpresas, o sea, y de hecho eso está publicado, que hay una mejor estimación de la apertura angular con el OCT que con la gonioscopía, sin sustituir la gonioscopía, porque obtienes informaciones diferentes. Entonces, yo sí hago toda esta evaluación profunda en cualquiera de las dos presentaciones del glaucoma. Y te digo, en los casos de el glaucoma de ángulo abierto, si tú tienes la posibilidad o si el paciente te hace caso de estudiarse como se debe al principio y tú ves que no está avanzando y es un glaucoma inicial, pues tú sabes que ese paciente pues puedes no tocarlo mucho tiempo, ¿no?
Los glaucomas cerrados, no. Tú sabes que esos pacientes, es que yo tomo en cuenta el peligro de que un paciente se te pierda también. Que aquí culturalmente, yo digo, o sea, sí es un factor muy importante a tomar en cuenta. Y yo siempre pienso, bueno, si este paciente se me pierde, ¿qué tan rápido se me va a perder la visión? ¿No? Entonces, yo digo, a veces no se lo digo explícitamente al paciente, pero sí tomo en cuenta el perfil del paciente. Si son pacientes que, oye, yo sé que vienen de un pueblo allá metido a la mitad de la selva, ¿no? Y que lo tienen que traer un familiar y tenemos cerrado. Ese, aunque no tenga un glaucoma muy avanzado, lo opero o sea, sabes que tienes poquita ajá, quítase, ¿no? Porque es muy probable que se te pierda. Si es un paciente que vive aquí cerquita y tiene los medios de estar viniendo, tiene la disposición y la disponibilidad de estar viniendo, pues a lo mejor le das oportunidad de estudiarlo un poquito. Si yo ya veo que tienen algo de daño y tienen toque hídrido-trabecular demostrado, yo ahí les digo, ¿para qué te esperas? Va para adentro, claro. Sí, va para adentro. No es un riesgo mayor. Ya. Y tú siempre haces ahí la cirugía combinada, Faco, con algún componente de intervención a nivel del trabéculo. Depende de qué tan alta tiene la presión cuando entro a la cirugía. Si es un paciente que ya lo tengo en una combinación triple, o sea, si aquí la vieja confiable es el Critantec, ¿no? Todos te lo empiezan con Critantec, pero, o sea, a veces realmente necesita Critantec, o sea, ¿cuál es su presión objetivo y en dónde está, no? Pero es un paciente que dices, oye, no, este paciente está controlado, pero realmente sí necesita Critantec Cap, ¿no? O sea, Critantec Monolata, Critantec Bisulta. Sí, ya, o sea, bájale. ¿Por qué? Porque tú después de la cirugía me puedes decir, pero es que después de la cirugía, quitándole el cristalino, mejorándole el segmento anterior, con el mismo esquema de tratamiento, a lo mejor le bajas un poquito más, sí, pero velo a largo plazo, o sea, velo a 20 años. Si yo lo reseteo a la hora de meterlo a quirófano, pues estoy extendiendo todavía muchísimo más. Entonces voy a tener la oportunidad de que, oye, si antes de la cirugía estabas en tu presión objetivo con 4 medicamentos y después de la cirugía con un mix, me regresas a un medicamento, ¿cuántos años crees que vas a tardar en el que necesites volverte a operar? Porque yo te puedo ir dando medicamentos otra vez, poco a poco, cuando los vaya necesitando, ¿no? Entonces es esa manera de pensar de que esto es un maratón, ¿no? O sea, y son estaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahorita para evitar llegar a una estación más grande lo más tarde que se pueda? O sea, alejarlo lo más allá que se pueda, ¿verdad? Para extenderte tu calidad de vida, exactamente. Claro, es como decía, hay un doctor muy famoso que se llama Peter Attia, a lo mejor lo has escuchado por ahí, pero es un cuate que da mucha como manejo en medicina ya preventiva, lo que él conoce como medicina 3.0. Entonces él enfoca mucho el tratamiento y el manejo de sus pacientes en que el riesgo latente de que tengas un infarto, el riesgo latente de que tengas demencia, el riesgo latente de que tengas cáncer está, pero es muy diferente que tengas ese riesgo a que te mueras de eso. ¿Me explico? O sea, te puedes morir con eso, pero no de eso. Y lo mismo va del glaucoma. O sea, puedes tener glaucoma, pero no por eso te tienes que quedar ciego por el glaucoma. O sea, el chiste es como adelantarte mucho a que no siga progresando el problema. Y por ejemplo, en las intervenciones de glaucoma, ¿qué tan frecuente tú sigues optando por la trabeculectomía o por la cirugía combinada entre facotrabeculectomía? Ahora con lo nuevo que se hace como el BANC que comentabas, ¿no? O las otras técnicas de apertura a nivel del trabéculo, ¿qué tanto tú combinas facotrabe, por ejemplo, ahora? Porque te lo pregunto porque creo que es algo que se sigue haciendo, pero mi impresión de la trabeculectomía cuando yo estaba en la residencia era que era una cirugía muy latosa. O sea, era como el seguimiento tenía que ser muy estrecho, de repente filtraban de más, de repente ya se habían tapado.
como que no era tan sencillo el manejo postquirúrgico de una trabeculectomía. No sé ahora qué tan recomendado sea o qué tanto la estés usando tú y qué otras alternativas tú creas que estén sustituyendo eso. Mira, bueno, no, a mí me entrenaron para hacer EPNPs, ¿ok? Realmente traves yo no hago. La preferencia de eso es porque una EPNP depende del tamaño que la hagas, pero si la haces de un flap de 5 milímetros, tienes una ventana que puedes ¿EPNP abrir. es una perforación escleral profunda? Sí, no penetrante. No penetrante, ok. Ajá. Pero eso de ser no penetrante te deja un espacio virtualmente posible de con un jack tú le puedes perforar toda esa ventana según como qué tanto más le quieres ir bajando la presión. No quiere decir que no fallan, ok, pero mira, mi papá es cirujano pediatra y él le tocó el cambio de cirugía abierta a la laparoscopía aquí en México, ¿no? Entonces es lo mismo que le está ocurriendo ahorita a los paradigmas en glaucoma, ¿no? No es que se vayan a sustituir, pero yo creo que todos tenemos que aprender a hacer traves o EPNPs y válvulas, pero el momento en el que los vamos a aplicar cada vez se va a ir extendiendo más la liga por estas escalones extra que hemos estado creando. Yo casi no hago válvulas ahorita, casi no hago EPNPs, sí, válvulas casi no. Por ejemplo, hoy justo acabo de ver una de paciente que fueron mis primeras pacientes extremadamente compleja. O sea, esta paciente te puede hacer 2 podcasts y medio de todo lo que le ha pasado, pero es una paciente ángulo cerrado con sinequias. Tuve que hacerle de entrada, o sea, visión en túnel, ojo único, joven, en un contexto de enfermedades autoinmunes. La primera cirugía que se le tuvo que hacer fue la ensectomía con endociclofotocoagulación. Después falló, terminó en EPNPs y fallaron las EPNPs porque tiene algo ahí inflamatorio. Uh-huh. Y al final, ¿sabes con qué se le resolvió? Con un pressure flow. Con un pressure flow bien hecho. Okay. Entonces, realmente estas nuevas tecnologías tienen mucho uso, ¿ok? Cuando las sabes utilizar bien, ¿ok? Y cuando les pierdes el miedo, o sea, aprendiéndolas a usar, yo no creo que deben de estar peleados las técnicas tradicionales con las nuevas tecnologías. O sea, al final de cuentas son más herramientas que uno tiene y lo que uno tiene que aprender a hacer es identificar más, ahora sí, el nicho al que cada solución se le puede ofrecer o se le puede acomodar mejor a la situación de la enfermedad de cada paciente, porque ahorita todas estas nuevas tecnologías te obligan a pensar realmente por qué le va a funcionar mejor no sé, si te gusta poner iStent, ¿por qué le va a funcionar mejor un iStent que un GAT a este paciente? Que un BANG a este paciente, que una ciclofotocoagulación transescleral? ¿Por qué le va a funcionar mejor un BANG que un micropulsado? ¿Por qué no una cicloablación? Entonces, ahorita los glaucomatólogos ya nos están, o sea, deberíamos ser glaucomatólogos que realmente estamos pensando muy bien por qué le estoy dando esta solución. Ya se acabó la glaucomatología de que válvula o trave. Esa ya no es, o sea, ahorita ya no es aceptable eso. No, o sea, ya tenemos que saber muy bien justificar por qué le estoy recomendando esto al paciente, ¿verdad? Entonces, yo uso mucho goniotomías. En sus 2 presentaciones que más uso es con BANG o con Travex.
uso mucho ahorita el PreserFlow. Sí uso la esclerotomía profunda no penetrante. Uso mucho micropulsado. Uso mucho cicloablación transescleral. Pero hago muchísimas combinaciones. Hago muchas combinaciones. Y la combinación, que ese es un tema que no se habla mucho, pero yo sé que hay doctores que también lo hacen, pero como que no lo quieren decir. No lo quieren decir. A mí no me da pena. O sea, yo digo, el problema es que tienes que conseguir las herramientas, pero es extremadamente eficiente combinar las tecnologías porque te da muy buenos resultados. Yo incluso hemos manejado, vamos a hacer un análisis de casos, de que hemos manejado en conjunto Retina y nosotros, con, por ejemplo, nanoftalmos, y que hacemos combinaciones triples, o sea, vitrefaco, ciclofotocoagulación, con la cinequiólisis que le puedas llegar a hacer, y tienen buenos resultados. O sea, yo en pacientes jóvenes, sí, en la medida que lo pueda evitar, no me gusta ponerles válvulas porque son problemas en 5 años, 10 años. Pero estas nuevas tecnologías han abierto así un mundo así de Narnia, en el que realmente puedes hacer muchas juntas. Sí. Y realmente te sorprenderías de cómo incluso pacientes que son muy complejos en cuanto al diagnóstico, los puedes manejar con muy buenas presiones y el ojo se ve como si no le hubieras hecho nada. O sea, es algo que dices, wow, es increíble. Sí, de hecho, pues bueno, yo creo que eso a lo mejor es quizás de la vieja escuela, pero también creo que hay doctores como de la vieja escuela que están de acuerdo en este tipo de como de cambio y de evolución y que les gusta compartir sobre todo, y creo que eso es lo que te da a ti la chispa, como a lo mejor un glaucomatólogo joven de querer como que seguir haciendo, ¿no? Alguien en algún momento, algún mentor tuyo quizás te abrió ese panorama de haz más, ¿no? De hecho, en el último podcast que tuve la oportunidad y pues, el privilegio de hablar con el doctor Rosatelli, él mismo dice, muchos me criticaban, ¿no? Muchos me decían, ¿por qué a este paciente le estás haciendo una capsulotomía posterior? Hablando, por ejemplo, lo que tú dices, es que no entienden el contexto real de lo que está el paciente. O sea, yo opero cirugías de alto volumen en lugares donde el paciente no tiene acceso a regresar en un mes para una capsulotomía ya, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces es lo mismo en tu caso. Yo creo que en México es un país en donde yo creo que sí debes de aprovechar lo más que puedas del recurso para hacer todo lo que puedas en ese momento. ¿Me explico? O sea, mientras más le puedas hacer, yo creo, al paciente para cubrir la mayor cantidad de posibilidades que sepas que le va a ayudar, yo creo que es una muy buena opción porque vuelvo a lo mismo, un factor importante, como dijiste, es el económico y que muchos a lo mejor te plantean la opción de no, es que va a salir más caro hacerle todo junto, ¿por qué no mejor nada más le haces una faco ahorita y luego le haces después, o no sé, otra intervención en un segundo plano, ¿no? Como que tú dices, a ver, ¿no? Si este paciente yo me adelanto a 5 o 10 años por edad, por riesgo, por todo, y sé que lo va a requerir, pues ¿por qué no mejor de una vez se lo pongo? Es lo mismo que igual, por ejemplo, a veces me han criticado de los pacientes relativamente jóvenes que tienen retinopatía diabética y que tienen pues atrás hecho todo un desorden y una retinopatía diabética con membranas y demás y que los tienes que operar y realmente ellos no tienen catarata, por ejemplo. Pero sabes que la van a hacer, ¿no? Es algo, a lo mejor no tiene comparativa en relación a lo que tú estás hablando con el glaucoma, pero lo que voy es que muchos me critican por qué a un paciente joven le estás haciendo una facovitrectomía cuando en realidad no necesitas quitarle la faco, o sea, no necesitas hacerle la faco. Pero ya me han tocado también muchos que no les hicieron la faco y que llegan después, 5 años, que tampoco es como que les compren, pues tiene 45 años el paciente, yo entiendo que a lo mejor de forma normal en un paciente joven que no tiene ninguna patología no le vas a hacer una faco a los 45, pero este paciente en los siguientes 5 años va a hacer una catarata por su diabetes y por todo lo demás. Entonces le estás volviendo a intervenir el ojo en una segunda ocasión, lo estás volviendo a someter a un segundo riesgo quirúrgico, lo estás sometiendo a un segundo gasto porque sale mucho más caro pagar
2 veces un quirófano, 2 veces un personal de enfermería, 2 veces el uso del equipo que tú dices, ok, operas con el Constellation o el Stellaris o lo que sea, que te da la misma integración de facovitrectomía, pero no importa, o sea, el uso del equipo cuesta cada vez que lo usas, independientemente de que si es solo para faco o solo para vitre. Entonces, pues creo que esto es algo bueno que dejas claro en decir que eres un poquito más holístico en tu forma de abordar los casos y más dinámico, y yo creo que eso aporta mucho. O sea, yo creo que así es como debería de ser la oftalmo ahorita, con la tecnología que tienes ahorita, y que de alguna forma, a lo mejor, bueno, yo a veces así lo siento, te motiva un poco más a seguir haciendo las cosas, porque no te sientes como estancado ni estático en que así es como debe de hacerse y así siempre lo vamos a tener que abordar. Es como lo que igual luego platicábamos en el podcast, ¿no? Que te critican por hacer nuevas como intervenciones como la vitrolisis neumática, ese tipo de cosas, pero dices, pues es que eso me motiva a ponerme un reto a mí mismo, a ver qué más le puedo hacer al paciente, cómo lo puedo combinar. Oye, mira, ahí esta nueva cosa que salió del glaucoma, a lo mejor tú lo ves, ¿no? Oye, pues vamos a hacerlo juntos, mira, ¿cómo ves? Mira, yo lo asocio lo tuyo con lo de que dices que les haces triple intervención de faco, vitrectomía y demás, desde el abordaje más lógico y tonto que dices, a ver, muchos pacientes que son nanoftálmicos o que tienen ojos pequeños, pues muchos les haces vitrectomía ciega anterior para liberar espacio en la cámara anterior, entonces ¿por qué no hacerle la vitro completa? ¿Me explico? Yo creo que incluso pensándolo bien ahí, creo que es mejor que si le vas a meter algo atrás y le vas a hacer la vitre anterior, ciega nada más para liberar espacio en la cámara anterior, creo que es más seguro que les hagas la vitre completa, porque quitas completamente toda la adhesión y el riesgo de tracción y de redesprendimiento de algo más que pueda pasar atrás, por ejemplo, ¿no? Yo lo pienso así, digo, a lo mejor muchos nos van a satanizar y decir, ¿cómo es que estás proponiendo que, o sea, en el entendido de que es un ojo enfermo? O sea, no estás agarrando un cuate de la calle. Haciendo un paciente, exacto, sí, exacto. Que no tiene nada y que tú solito llegas y le vendes la cosa de, oye, te voy a operar de faco y de vitre de una vez por si las dudas. No, a ver, es un ojo enfermo que tiene más posibilidades de complicarse con 1000 cosas en un futuro cercano que probablemente lo va a requerir, ¿no? Al final de cuentas. Eso. Sí, eso específicamente que dices tú de los ojos pequeños, fue un aprendizaje en el que, a ver, haciendo las cosas según el mainstream, vamos a decirlo, de que no le quites todo, ¿no? Pero en un paciente nanoftálmico nos quedamos cortos. O sea, nos quedamos cortos. ¿Cuándo fue cuando tuvimos buenos resultados? Cuando hicimos vitrectomía completa. Y el ojo respiró mejor. Entonces, a ver, si son pacientes que te llegan ya con una visión residual súper baja, ojos únicos, visión en túnel, y no tienes espacio para que te falle, ¿no? Y no tienes espacio como para quedarte incompleto. Pacientes que ya lo tienes en terapia máxima con todo y acetadiazol y siguen, oye, pues, como dices tú, ya está enfermo, ¿no? O sea, no es como que estamos optando, es con el entendido que estamos optando por el mejor de los males, ¿no? El menos peor, como dijimos, ¿no? Claro, es el mal. Pero son situaciones, sí, son situaciones complejas, ¿verdad? Como, pues no sé, como tú cuando tienes que hacer una retinectomía, ¿no? Se llama, ¿no? Ajá, es que quitarle un pedazo de retina, pues sí, pero pues porque no hay de otra, ¿no? O sea, son situaciones extremas. Pero no es el día a día, vaya, digo, aquí ya estamos tocando cosas que son muy, muy, muy extremas. La verdad es que en el día a día, o sea, yo te diría, este nuevo tren de muchos vagones que está trayendo la cirugía de menor invasión y de mínima invasión, sobre todo ahorita lo último que salió, que es el Pressure Flow, qué mala onda que se perdió el tren, el Zen, porque el Zen tuvo la oportunidad de entrar en el mercado hace como 4 o 5 años. Uno como metálico, el Zen, no, ese era el Cypass. El Zen era uno igualito al Pressure Flow, sin alitas, pero con un diámetro interno más pequeño. La verdad, Pressure Flow tiene mejores resultados. Es más parecido al Zen en la segunda versión de 60 micros que hicieron. Pero ya no lo quisieron traer a México, ¿no?
Sin embargo, el PreserFlow está teniendo muy buenos resultados, o sea, es una herramienta que va a ser súper, súper útil. Yo siento que los glaucomatólogos vamos a ver cómo sí tuvo, o sea, el abordaje de glaucoma antes y después de que tuviéramos estas herramientas. Y bueno, pues qué bueno que se van abriendo poco a poco el mercado. Sabemos cómo es el mercado mexicano, que se toma su tiempo en adoptar las tecnologías nuevas. Claro. Sí, sin duda. Oye, entonces la cirugía mix, la que es conocida como la cirugía de glaucoma de mínima invasión, ¿qué procedimientos entran ahí? ¿Entra el PreserFlow? Las goniotomías, no. PreserFlow es menor invasión porque ahí tocas la conjuntiva. El SEN, por ejemplo, lo podías poner a interno y no tenías que abrir conjuntiva. Ese sí se consideraba como mix. Puedes hacer el trabectón, puedes hacer GAT, que es quitar toda la malla trabecular rompiéndola ya sea con sutura o con una sonda que pasas en el canal de Schlemm y luego le estiras. Puedes hacer de lo que tenemos en México. El iStent, ¿no? Como el iStent, sí, claro que sí. También el iStent en sus dos versiones, el iStent tradicional y el iStent Inject, que es el Inject es solamente un bypass que hacen y que llega hasta teóricamente los canales colectores, pero es como una tachuela, ¿no? Que la pones, y el iStent tradicional, que es como un snorkel que lo pones adentro del canal de Schlemm. Ahí la esclerotomía profunda de alta frecuencia, el HFDS, que es una pieza de mano que tiene el Oertli en el faros, que puedes hacer también como esclerotomías ab interno a nivel de o sea, literal atraviesas la malla trabecular y haces unos agujeros. Y esto es como que para aumentar la exposición también de los canales colectores a nivel de la esclera, a nivel de la malla trabecular. Tiene resultados. AB interno quiere decir que es de adentro para afuera, ¿no? De adentro para afuera, sí. O sea, por las mismas incisiones que hiciste para una FACO, o sea, cambias el instrumento y puedes hacer otra cosa, ¿no? Ya. Casi todas. El PreserFlow no es AB interno, o sea, ese sí no es AB interno, exacto, ¿no? Sí. El SEN sí tenía un inyector que lo metías por las heridas de adentro hacia afuera y no necesariamente abrías la conjuntiva. El PreserFlow no, sí tienes que abrir. Y en combinación obviamente con el procedimiento de facomulsificación. Okay. Sí, es lo que tenemos ahorita disponible. Y pues en las situaciones que creo que sí no hay de otra para poner válvula es en los neovasculares, ¿no? Ahí sí creo que o tienes otras opciones ahí, por ejemplo. Sí, en los neovasculares. Puedes, en neovasculares, o sea, primero que nada tienes que atender el factor neovascular, que es el antiangiogénico sí o sí, porque si no te haces un sangrado que no te la acabas. Puedes poner, ojo, lo tradicional es válvula, ¿ok? Que podemos hablar de o sea, si te quieres ver novedoso ahí, puedes poner la válvula de Paul, puedes poner, hay una nueva la clásica es la de Ahmed, ¿no? La válvula de Ahmed. De Ahmed, la valvulada, sí, pero pues a lo mejor ahí para esos tipos de casos ya estás buscando presiones más bajas, que prefieres poner no valvuladas, que te permiten llegar a presiones más bajas. Ahorita las nuevas son la de Paul y la de New World, creo que se llama algo como de Flow o de Hydrus o algo de agua, no me acuerdo bien cómo se llama, que es la placa es flexible y y viene no valvulada, ¿no? Esas son las más nuevas de tubos de drenaje. Puedes poner un PreserFlow si tienes espacio, si no te he hecho un cierre angular, ok. Si puedes rescatar algún espacio y puedes poner un PreserFlow. Puedes hacer una
cicloablación transescleral. Okay. Dependiendo de qué tan alta tienes la presión, la puedes hacer de 2, 3 cuadrantes. Okay. Aquí el doctor Sam Paulese hizo como el esquema de cuánto tienes que hacer de ablación y cuánta baja de presión vas a tener con la casa Quantel, y ahorita pues prácticamente cualquier aparato de micropulsado y cicloablación viene con con su tablita, ¿no? De cuánto es lo que tienes que hacer de procedimiento para los resultados que quieres. Más o menos esas son las... Y siempre puedes hacer una trave, ¿verdad? O sea, también puedes hacer una trave. No soy muy fan yo de hacer traves en esas situaciones, porque creo que fallan muy fácil. O sea, claro. Es muy fácil. Tienes muchos factores para que te colapsen ahí, te cicatrice todo. Preferiría poner siempre una válvula o un pressure flow. Ojo. O sea, Ya, y puedes poner más de un pressure flow, si puedes poner así como 2. Sí puedes. Primero preferirías rescatar el pressure flow que tienes, porque el mismo pressure flow lo puedes recolocar. A mí me ha tocado hacerlo en un solo caso de glaucoma juvenil que lo tuve, pero fue más por un hiperfiltrado que por una falla. Tuve que cerrar el túnel que estaba hiperfiltrando, y ese mismo así donde lo saqué, nada más hice un túnelcito a 2 milímetros y quedó súper bien. Entonces tienes esa versatilidad de, pues como una válvula, que la válvula la puedes recolocar sin mover toda la placa. O sea, solamente sacas, cierras el túnel y acá es lo mismo, pero en más pequeño. Por eso es muy versátil esa herramienta. Podrías poner 2 si lo necesitas. Si no he visto a alguien que lo haga. Yo creo que lo que yo veo es cuando falla un pressure flow, brincas a otra cosa. O sea, ya vas subiendo como de nivel, ¿no? ¿Qué es lo que le seguiría del pressure flow? Si te fallara una trave ya. Puedes brincar a los procedimientos tradicionales, PNP o trave, válvula, o yo brinco a cicloablación. La verdad es que eso también fue algo que cambió mucho la manera en cómo hago mis planes y esquemas quirúrgicos de abordaje. Cambiaron mucho con el láser transescleral, y ahorita con el pressure flow también hice. Claro. ¿Y nunca has tenido un cuadro así de que el ojo se te vaya más a hipotonía por el tratamiento de la ciclo, por ejemplo? Gracias a Dios no. En el caso que tuve el miedito, sí, fue este triple que te digo, de un ojo muy pequeño. Pero no, fíjate, o sea, sí, tuvimos unas presiones muy bajas inicialmente, de 3, 5, pero con toda la anatomía, unos mini desprendimientos coroidales muy periféricos chiquitos. Y sabes que también nos ha ayudado mucho a manejar eso, el Claridium. No sé si ya lo empezaste a usar. Sí. Esa herramienta ha sido también muy, muy buena, hipertensa, pero también eso es una herramienta para nosotros en este tipo de casos, sobre todo en los láseres que hago cicloablación. La cicloablación sí te hace normalmente un dip de presión inicial muy fuerte, dependiendo de cuántos cuadrantes hiciste la ablación. Y ahorita, o sea, desde que me trajeron el Claridium, ahorita se ha convertido así como que en otra novedad, así que como que veo a dónde la puedo usar y la estoy metiendo ahí. Porque me gusta mucho, o sea, también el saber cómo puedes hipertensar algo, pues es también una tranquilidad de que no pasa nada, ponte esto y resuelve. Claro, sí. De hecho, el Claridium, pues, a mí en retina me ha dado resultados ahí, como a veces sí, a veces no, pero pues bueno, es que también la retina es un poquito más... la indicación obviamente que tú usas es completamente distinta, digo, retina para tratar edemas maculares y ese tipo de cosas es un poquito distinto.
Pero sí, creo que pues es un buen medicamento, es una nueva molécula, ¿no? Que está un poquito cambiando el paradigma también, a que muchas veces tenías, por ejemplo, edemas maculares bajo silicón y pues no tan fácil, digo, sí hay esquemas y hay publicaciones que manejan antiangiogénicos, ¿no? Por ejemplo, en ojos con silicón en cavidad, pero no pega igual, las concentraciones de los medicamentos varían y también pues era el típico ponle un paraocular o un transeptal de metilprednisolona, porque o un subtenon, ¿no? De metilprednisolona, que pues obviamente es un esteroide que de alguna manera pues ahí va a estar un buen rato y que luego se te hipertensaba, o sea, se te iba al otro lado y no tratabas tampoco la edema macular y es algo que tienes un poquito de más control y que, por ejemplo, de primera línea ahora uso esto, ¿no? Creo que es algo bueno y en glaucoma ahora que lo estás comentando, pues qué bueno que tiene también ahí su punto de reacción, ¿no? Mucho mejor creo que la prednisolona convencional a lo mejor, incluso. Pues depende. O sea, también que ese es otro tema. Sí. Cómo manejar a los pacientes postoperatorios, igual depende, ¿qué le hiciste? O sea, si fue una, por ejemplo, una facogonio, los manejo como una catarata normal, ¿no? Ya cuando empecé a combinar más cosas, sí le tengo que subir ya esteroides de depósito, transeptales o más algo más fuerte como Claridium, ¿no? Claro. Pero te digo, o sea, sí, en esta parte quirúrgica, ya, como te digo, es que todo se volvió muy en escaloncitos, ¿no? Y ahorita ya tienes que saber incluso esto, o sea, ¿qué le vas a dar en el preoperatorio? ¿Por qué le vas a hacer? ¿Y qué le vas a dar postoperatorio? ¿Y por qué? Porque es este tipo de paciente, ¿no? Claro. Antes yo me acuerdo que las listas de la día quirúrgico de glaucoma a veces eran trave faco y y dos válvulas, ¿no? Ahorita ya los fellows nuevos que se entrenan en lugares que son, pues que adoptan las nuevas tecnologías, o sea, ya son unas listas de que, oye, pero pues es glaucoma sí, pero es que esto es glaucoma sí, este es glaucoma sí, este es glaucoma. O sea, yo siento que si ya no te están entrenando con esa manera de pensar, utilizando de manera pensada estas nuevas tecnologías y cómo las puedes combinar, pues no están viendo la realidad de lo que realmente vas a hacer, lo que puedes hacer, ¿no? O sea, de la actualidad del abordaje de glaucoma. Claro, sí, exacto. Oye, del PreserFlow, alguien en algún momento me comentó que tenía miedo, ya ves que el tubito queda así, salido literal, y solamente lo tapas por la conjuntiva. ¿Has tenido algún problema de que quede expuesto, de que se erosione? No, fíjate, aquí la cuestión es que tienes que conscientemente recolocar el tenón, o sea, taparlo así como ahí te voy con la cobija y lo acomodas bien. Yo lo que siempre hago es que al tenón yo lo detengo arriba, ¿ok? Y meto pues el primer instrumento que tenga en la mano, así nada más para levantarlo el tenón y estar bien seguro. Que eso lo hacíamos un poco con el Zen, pero pues no era directamente al dispositivo, porque estaba ya abajo de la esclera. Lo que hacíamos era como que lo bailábamos un poquito para soltarlo del tenón. Pero si tú lo mueves un poquito y te aseguras que está móvil, ya lo tapaste bien y ya nada más lo fijas y olvídate. Y al revés, de hecho, yo al principio de los PreserFlow yo me acostumbré a ver el Zen muy por encimita, ¿no? Y que sabía dónde estaba y nomás. Aquí como te quedan muy abajo, así decía, híjole, no me he quedado corto o algo, ¿no? Como aquí en la cámara tengo también infrarrojo, me ha servido ahí, de repente los veo mejor con el infrarrojo a través del tenón que la vista normal de la slitlamp. Pero sí, o sea, abajo a nivel de conjuntiva se te pierden abajo del tenón cuando los pusiste bien. Pero pues los identificas por el reservorio elevado que tienes ahí, ¿verdad? Que así es como los quieres ver. Ajá. Ya. Oye, y del implante que mencionaste de la válvula de Met y está el Paul, ¿cuál es la diferencia del Paul? El Paul es una presentación nueva de dispositivos no valvulados.
están teniendo, esto, a mí, yo no sé, mira, no es que no funcione, pero a mí nunca me gustó, por ejemplo, barbell, no me gustaba tampoco porque tienes que ponerlo abajo del músculo. Okay. Entonces, tienen buenos resultados. De hecho, en España o sea, ahorita traen como que muy fans de estarlo poniendo. Pero realmente, o sea, para fines de uso y de implantarlo y de eso, pues imagínate que es una barbell un poquito más pequeñita, ¿no? Pero tiene ahí ciertas modificaciones entre el tamaño interno del área del filtrado, pero pues es no valvulada, la tienes que manejar como una, por ejemplo, Molteno también, que son no valvulados, lo tienes que manejar más o menos igual. No demerito, ok, el uso que tienen las no valvuladas, claro que siempre van a tener muy buen uso. Simple, a mí como que no me gusta tocar los músculos, y poner dispositivos ahí abajo. Yo me he ido más al abordaje quirúrgico de manipular lo menos que se puede el ojo. Y pues eso sí requiere mucha manipulación. Sí, se inflama más el ojito. Creo que hay más probabilidades también de que tengas una atalamia, ¿no? O una cámara plana al día siguiente. Se prenden coroideos. O sea, al colocarlo, digo, que cuando ya sabes colocar, tienes mucha experiencia con eso y pues es como las traves. Hay gente que las traves les quedan, o sea, impresionantemente bien y con reservorios muy delgaditos, y es gente que dicen, pues es que a mí no me, o sea, yo no necesito adoptar nada más porque a mí las válvulas me quedan, bueno, perfecto. O sea, al final de cuentas, pues son herramientas que si te funcionan a ti están perfectamente bien, no es criticable. Pero pues sí, todos tienen sus complicaciones, que ahí cuando son las complicaciones, a mí lo que no me gusta son las complicaciones del tubo a largo plazo. Que o sea, la exposición del tubo, las erosiones, recolocarlo, o sea, resolver esos problemas, pues es un problemón. O sea, no es fácil, ¿verdad? Y sobre todo si de la primera cirugía no quedaron bien, no quedaron como en una buena y también posición. Que a veces los pones en contextos, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que dices tú, o sea, operar a esos pacientes es un dolor de cabeza, o sea, no les va a ir así de la mejor forma. Entonces, por eso siempre, yo siempre traté de buscar cuál es lo menos invasivo que se puede hacer para abordar a estos pacientes. Oye, y en costo, el Pressure Flow comparado a lo que teníamos antes, ¿es accesible? O sea, sí, pues es más o menos bien. Vas a pagar, digo, no sé, o sea, a menos que me las hayas estado vendiendo muy caro a mí, ¿verdad? Pero las válvulas de Ahmed, por ejemplo, o sea, sí salen un poquito más caras, pero no tanto más caras, ¿no? Yo creo que no es que sean caras, sino son costosas en el sentido de que hay un beneficio extra que te están dando en cuanto a la calidad de vida que te va a dar el Estado después de la cirugía en el ojo, ¿no? Y sin sacrificar necesariamente eficiencia. Entonces, pues te conserva el ojo, te da una buena baja de presión y yo creo que eso también hay que aprender como médicos a darle al paciente también que aprecie el valor de eso, ¿no? A largo plazo, ¿no? A mí no se me hacen muy caros. Claro. Sí, que también, pues, es lo mismo que no es normalmente un paciente que le vas a hacer eso, seguramente va a requerir más cosas. Entonces, pues a lo mejor también es poner en la balanza todo, ¿no? Un poquito. Oye, ¿has tenido alguna experiencia negativa con silicón, en pacientes que tienen silicón en cavidad vítrea y este tipo de nuevos dispositivos? ¿Lo contraindica de alguna manera? Como nuevos dispositivos, no. Por ejemplo, o las válvulas, como los... Bueno, por ejemplo, ahí el diámetro interno es muy chiquito. O sea, cualquier perlita ahí del silicón te lo va a tapar en 2 semanas, ¿no? Si muy apenas las traves y las válvulas te aguantan
el convivir y coexistir con silicón. Ahí en silicón, ahí sí yo te diría, no hay de otra más que irse a las técnicas tradicionales. Y para mí no hay más que tres. O le haces una FACO PNP, o le haces una válvula, o un no valvulado, de entrada no valvulado. Porque incluso se te van a la válvula, las perlitas. O tener a la mano ya en donde puedes conseguir un láser de cicloablación transescleral, porque vas a llegar ahí. Sí, el glaucoma por el silicón es una pesadilla, la verdad, es muy frustrante, pero sí requiere de las armas pesadas. Ahí sí le diste a un caso que sí son de que no es, pelea extrema. No es tampoco poco común, ¿no? De hecho, apenas tuve una paciente que esa es otra cosa que te quería preguntar. Tuve una paciente que diabética, mal controlada, que obviamente hizo un neovascular, la valoraron en el área de glaucoma y pues obviamente le tocó su válvula, que como bien es como lo que está como muy comúnmente aceptado, ponle una válvula si es un neovascular. Y eventualmente se controló, se manejó. El problema es que ella hizo una catarata, o sea, solo fue FACO, solo fue válvula, no fue FACO, válvula, ni tampoco otra intervención. Hizo membranas atrás, en polo posterior, un de retraccional. Entonces hace poquito tendrá, yo creo, una semana que la operé, le tuve que hacer una FACO-vitrectomía y evidentemente le tuve que dejar silicón. No había una forma de no dejar ese ojo con silicón. Creo que en el entendido de que pues a lo mejor ahí el silicón hará menos riesgo porque no está todavía emulsificado y la idea es no esperar a que se emulsifique para quitarlo, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿tú qué opinas de hacer en pacientes que vayan a requerir una cirugía filtrante por glaucoma neovascular o por alguna otra causa, de hacer algo combinado? Es decir, de ahorrarle ese paso a lo siguiente, sobre todo si sabes que puede ser un paciente que pudiera llegar a tener una complicación posterior en retina, que es un paciente primordialmente de retina, ¿no? Que necesitas como cuidar mucho también la parte de cuidarlo de adelante para que lo de atrás se pueda ver y se pueda manejar bien. Porque creo que puede ser a lo mejor más complicado en pacientes que tienen tubos o válvulas y demás, como que hacerles la FACO, después en un segundo tiempo y después hacer todo lo demás. O sea, ¿tú crees que es mejor como solo irte a lo que es del tubo? O sea, manéjale la presión y no le toques el cristalino. ¿O sí mejor de una vez hazle FACO y ponle la válvula? ¿O tú qué opinas de eso? Es que, o sea, si tienen su cristalino y le vas a dejar silicón, te van a hacer catarata. O sea, yo justo ahorita tengo un paciente que tuvo un error y tuvo un doble desprendimiento. En el segundo le dejaron silicón. Y no mucho tiempo después empezó a hacer algo de emulsificación. Y ya lo vamos a volver a meter porque ya tuvo baja visual, ya hizo catarata. El silicón me resanó toda la EPNP que le había hecho antes. Y ahorita digo, la idea, la retinóloga va a ser pues retirarle el silicón. Ya ella considera que ya se puede hacer. No le quise hacer la FACO al principio porque es un paciente joven, tiene 25 años, ¿no? Y a él sí fue, pues yo me voy como a hacerle lo mínimo indispensable. Si es un neovascular, si ya tiene sinequias, ¿no? Y le quieres dejar un tubo, pues ahí te lo justifico más porque el quitarle el cristalino me va a permitir dejarle más lejos el tubo del endotelio. Ok. Vuelvo a lo mismo, incluso pues consideraría ponerle un preserve. Claro. Porque pues, o sea, son situaciones muy complejas que te quieres evitar un segundo paso muy complejo. Prefiero a un preserve flow hacerle una revisión en conjuntiva si se me colapsa
que volverle a recolocar el tubo o hacerle una falla corneal o algo así, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, claro. Son ese tipo de situaciones que te permiten una flexibilidad más amplia por las tecnologías nuevas que tienen. Claro. Sí, más que nada. Porque sí, la verdad es que no fue tan fácil tampoco hacerle la FACO con la válvula. O sea, sí, te atraviesa un poquito, o sea, digo, es más probable que se te complique. Digo, lo puedes hacer, se hace y se maneja, pero yo creo que si se facilita desde un principio el siguiente paso que a lo mejor vaya a requerir, créeme que hubiera sido mucho más fácil, vete directo a la vitrectomía y se acabó, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero bueno. Todo en retrospectiva es más sencillo. Sí, exacto. Sí, hablando de retrospectiva, ¿hay alguna ocasión en la que tú te hayas arrepentido, por ejemplo, de no haber hecho una técnica o de haber hecho una de más? Es más fácil que en tu vida diaria, en tu práctica clínica, tú creas que haya sido como que digas, mejor no le hubiera hecho esto, mejor me hubiera ido por acá. En algunos casos en particular que tú digas, estos casos son los que más como cuestionamiento me generan en cuestión de qué debí de haber hecho y a lo mejor qué no debí de haber hecho. Mira, el caso que me arrepiento no haber hecho es el nanoftalmos que te conté. De verdad, híjole, le hubiera hecho toda la vitrectomía. Porque fue una plática, o sea, ya me acuerdo perfecto de la plática entre el retinólogo y yo, ¿no? A los dos nos dio precaución. Obviamente, pues todo lo haces con el objetivo de cuidar al paciente, ¿no? Pero ya viéndolo en retrospectiva, pues la voy a tener que volver a meter. ¿No? Es una paciente que tiene visión en túnel, ¿me entiendes? Entonces, al final, pues de todo aprende uno, ¿no? Pero ahorita ya en los nuevos casos, que pues digo, desgraciadamente aquí hay muchos ojos bien chiquitos. En los nuevos casos, pues bueno, ya te justificas más en decir, de entrada. O sea, aquí ya no hay de otra, porque incluso me han llegado referidos de otros oftalmólogos que siguieron la misma conducta, que está bien, o sea, eso es lo que todo mundo tenemos todavía el programa metido de que no se lo quites todo de entrada. Pero en este contexto específico, pues parece que es mejor quitárselo todo, ¿no? Y ponerle, en este caso yo lo combino con una cicloablación. Y les va muchísimo mejor que quedarte corto. O sea, como que el vitro, aunque lo quites anterior, sigue jugando un factor ahí que te está empujando, Te está estorbando. Uh-huh. Ya. Sí, es como dices, más fácil verlo en retrospectiva que ya en ese momento con cabeza fría, ¿no? El hubiera siempre es más sencillo y obvio. Y eso aplica para todas las cirugías, ¿no? Para las facos, para mil cosas en la vida incluso. Exacto. Oye, ¿hay algo nuevo que venga en glaucoma que tú sepas que creas que vaya a continuar con esta dinámica? Sí, vienen los implantes supraciliares. Ese hueco que dejó el CyPass que hicieron el recall, viene otro. Tiene un poquito diferente la estructura y la anatomía del dispositivo, pero más o menos es la misma lógica de tratamiento, buscar el drenaje supraciliar, que es un área no explotada tanto, pero porque tiene sus dificultades, o sea, no es nada más así porque sí. Que crearía también otro escalón extra, ¿no? En esa escalera del abordaje quirúrgico del glaucoma. Se ha tocado por dos extremos. La vía supraciliar desde cámara anterior. Y también se ha buscado, el espacio supracoroidal en un agregado que se puede poner en las cirugías de EPNP, que es como un clipcito que al hacer la cartera del EPNP,
avanzas en el ápice de la cartera, haces una incisión hasta llegar a coroides y metes ahí se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Pero es como una carterita ahí como de silicón, creo, que permite mantener abierto un poquito más el espacio ahí de acceso supracoroidal, y se supone que aumenta un poco ahí el flujo también ese espacio. Debatible, no, yo lo sé nada más en Israel, pues no sabe más o menos. Esos son los dos tecnologías que podríamos considerar a futuro. También vienen los implantes de medicamento de liberación prolongada, de análogos de prostaglandinas, a cámara anterior. Ya había uno, ¿no? Creo, pero que como que no había llegado acá a México. Sí, no había uno. No ha llegado. Pues sí, ahí se mete mucho la parte de la industria, lo que esperan o no esperan ganar, que bueno, eso tiene también su proceso de decisión. Pero de quirúrgicos, pues más que todo son esas dos que yo te diría que podríamos ver probablemente pronto. Excelente, pues estaría padre después hacer a lo mejor una sesión de videos de pura cirugía. Sí, sí. Como en vivo, estaba hablando con la doctora Stephanie y con otro colega que se llama Antonio. A lo mejor hacer como, ambos son glaucomatólogos, a lo mejor contigo, entre los tres, como hacer una videoconferencia, una sesión conjunta, ¿no? De discutir a lo mejor casos, y creo que estaría muy cool porque sí, algo como que me está llamando un poquito más la atención es que tanto las enfermedades que antes, bueno, más bien las ramas del oftalmo que estaban un poquito más hacia atrás, o como que estaban en la penumbra de el glaucoma, o sea, es como qué flojera, qué pronóstico tienen, les va mal, lo mismo la retina, ¿no? Es como qué flojera la retina, les va muy mal. Creo que ahora la retina, si la comparas, y el glaucoma, si lo comparas, por ejemplo, con segmento anterior puro, es decir, de la FACO, creo que están así, mira, están creciendo de manera increíble en innovación y en tecnologías y en nuevos instrumentos y en nuevas técnicas y en muchas otras cosas que hace 10 años no había. Y el glaucoma, pues como bien lo has dicho, como que son muchos pedacitos que se han ido como juntando y que prestan mucho a debate de, a ver, este cuate prefiere hacer esta combinación, este otro cuate prefiere hacer esto y este otro cuate prefiere hacer esto, ¿no? Entonces estaría bien padre a lo mejor ponerlo en discusión abierta en un caso, ¿no? De un anoftalmos o de X caso, ¿no? O sea, podemos coger ahí unos 3 casitos quirúrgicos que estén grabados, que estén documentados, y a lo mejor entre todos, y yo como metiche ahí nomás viendo y aprendiendo de ustedes, porque pues yo de eso no voy a aportar a lo mejor mucho, pues estaría padre como discutirlo, no sé sí, si cuando quieras, valdría la pena organizarlo. Me encantaría, el día que quieras. Unos 3 casitos ahí. De verdad. Excelente. Mario, pues ya no te quito más tu tiempo porque ya está anocheciendo en Cancún. Sí, ya, de hecho, me quedó corta la luz, no lo había prendido, no me fijé. De repente vi la lámpara y luego ya no veo lo que está atrás. Dije, ay, ya no. De noche, uno se pierde en el flow de la plática y ya volteas a la ventana y ya está de noche. Ya se ve la zona hotelera. Sí, ya empezó la fiesta. Sí. Sí. Oye, pues mil gracias por tu tiempo, por la oportunidad de estar acá platicando conmigo. Yo sé que podemos profundizar en 1000 cosas más y créeme que lo vamos a hacer. Te digo, una idea que se me ocurre es hacer esta como mesa abierta de discusión con técnicas discutidas entre 3 glaucomatólogos. Creo que estaría increíble hacerlo así y después buscar retinólogos y de todo, ¿no? Para lo mismo. El chiste es como aportar y compartir lo que se puede aprender. Creo que es la base fundamental de eso y pues también con tu proyecto del podcast de Samurai, creo que valdría la pena como conjugar ahí esfuerzos y hacer cosas súper padres juntos. Sí, pues próximamente, ya. Tú me avisas cuando se anuncia. Sí, ya. Vamos a planearlo. Yo espero que a lo mejor en más tarde unas 2-3 semanitas en lo que nos ponemos de acuerdo por tiempos y demás, pero hay que hacerlo. Sin duda. Perfecto, mi hermano. Bien, bueno, gracias. Pues te mando un abrazo. Igualmente va de regreso, estamos en contacto. Va. Cuídate mucho. Hasta luego, saludos. Que descanses, bye.